León, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y este vídeo es tu solución. Tu solución a tantos vídeos que se encuentra uno por YouTube de no declares tus criptomonedas, Hacienda no se va a enterar. Lógicamente, los mismos que graban esos vídeos no se van a hacer cargo si Hacienda te empapela. Entonces, León, en este vídeo vengo a ponerle solución a dichos problemas. ¿De qué vamos a tratar en este libro? Bueno, de lo más importante, es decir, ¿cuándo debo declarar mis ganancias en criptomonedas? ¿Debo declarar mi tenencia de criptomonedas? ¿Cuánto tengo que pagar por mis criptomonedas? ¿Cuándo no hace falta que declare mis criptomonedas? Va a ser un vídeo muy top, la mar de completito, leones. Y aclarar, antes de comenzar dicho vídeo, que yo no soy asesor fiscal. Dicho esto, bueno, desde mi comunidad de Telegram, de Lions Investors, se me pidió dicho vídeo. Digo, venga, para mis leones lo mejor, que es lo que se merecen. Y por supuesto, León, antes de comenzar el vídeo, antes de darle cañita, recuerda ahí reventar el botón del like y el suscribirte y activar la campanita, tolón, para hacer feliz a este joven imberbe. Vamos a por este pedazo de vídeo, leones, que por cierto, quédate hasta el final. Quédate hasta el final, que en algún momento del vídeo voy a dejar un regalito que no me cabe duda que te va a encantar. Ahora sí que sí, vamos a por ello, leones. Oye Álvaro, ¿qué es esto de las ganancias patrimoniales? Y esto es lo primero de todo y la base que hay que explicar. ¿Por qué? Porque al final la ganancia patrimonial que hemos obtenido es lo que tenemos que meter a la hora de hacer la declaración de la renta. ¿Qué es ganancia patrimonial? Muy sencillo. Vamos a suponer que invertimos 100 euros en Bitcoin. Esos 100 euros al cabo de un mes se convierten en 150. Porque ha subido Bitcoin un 50%. Y decidimos vender nuestros Bitcoin y lo que antes eran 100 euros, ahora son 150, por lo que hemos ganado 50 euros. Esos 50 euros de diferencia entre la compra y la venta es la ganancia patrimonial. Eso es la famosa ganancia patrimonial. Que ya haciendo referencia a esto, voy a dejar por aquí, leones, los tramos de las ganancias patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que como pueden apreciar, de 0 a 6.000 euros de ganancias pagaríamos un 19%. De 6.000 a 50.000 pagaríamos un 21%. De 50.000 euros a 200.000, un 23%. Y de 200.000 euros hacia arriba, un 26%. ¿Esto quiere decir? Que es un error muy común que hay. Que la gente se piensa que si ganas 12.000 euros, por ejemplo, te toca pagar el 21%. No, error. Si ganas 12.000 euros, te toca pagar el 19% de los primeros 6.000 euros, ¿vale? Y el 21% del segundo tramo, es decir, de los segundos 6.000 euros que van desde los 6.000 hasta los 12.000, por lo que se pagaría el 19% de 6.000 y el 21% de los 6.000 euros restantes, ¿vale? Lógicamente he puesto el ejemplo para simplificarlo de meter 100 euros en Bitcoin y lo vendes por 150. No, y tienes 50 euros de ganancias. Ahora vamos a suponer que inviertes en Ethereum y pierdes 30 euros, ¿no? Vale, perfecto. Hemos ganado con Bitcoin 50, pero con Ethereum hemos perdido 30. Pues de ahí sacaríamos el balance. Restaríamos a 50 euros, restaríamos 30, por lo que nos quedaría una ganancia patrimonial de 20 euros, que al final es sobre lo que tendríamos que declarar. Vale Álvaro, ya he entendido lo que son las ganancias patrimoniales y sus tramos, pero ¿cómo puedo saber
cuánto he ganado con las criptomonedas, si tengo un descontrol con los exchanges. Y esto es una solución muy fácil, leones. Tenemos dos plataformas, tenemos tanto Atani como CoinTraking, ¿ok? Nada, muy sencillo, ambas plataformas, pues cada uno que escoja la que quiera, a mí me es indiferente, la verdad. Conectáis vuestros exchanges, ¿ok? A través del API del exchange. Si tenéis cualquier duda, lo buscáis en Google. Ponéis cómo conectar a Tani a Binance, cómo conectar a Tani a KuCoin. Y ahí vais a ver resueltas vuestras dudas, ¿vale? Y nada, ahí directamente al conectar vuestras plataformas y al solicitar el informe fiscal, dicha plataforma os dará el informe fiscal del año 2021 con el balance ya hecho de las operaciones con criptomonedas. Pero es importante conectar todos los exchanges con lo que se haya operado, ¿vale? Para que saque bien los datos y no se quede nada en el limbo. Pero Álvaro, yo es que el año pasado perdí dinero con las criptomonedas. ¿También tengo que hacer la declaración de la renta? Y esto es una duda muy común, leones. No, a día de hoy no hay obligatoriedad de declarar las pérdidas en criptomonedas. Ahora, yo personalmente sí que lo recomiendo. ¿Por qué? Porque aunque el último año fiscal haya estado en pérdidas, si el año que viene está en ganancias, le van a poder compensar por las pérdidas que tuvo el año anterior. Entonces yo sí que recomiendo hacer la declaración de la renta aunque el balance haya sido negativo, aunque haya estado en pérdidas, porque en próximos años, en años venideros, le puede compensar. Que sí, León, que no te preocupes, hombre, que yo soy hombre de palabra y en este vídeo te voy a dejar un regalo, pero es importante que veas el vídeo hasta el final. Ahora nos vamos a meter en lo importante, vamos a meternos a fondo. Bueno, voy a explicar primero una duda que hay de, oye Álvaro, ¿y en qué caso no hace falta que declare mis ganancias en criptomonedas? Muy sencillo, León. Si tu cómputo total anual no excede los 1000 euros, ¿vale? No hace falta que declares tus ganancias en criptomonedas. Importante. ¿A qué voy con esto? Si no trabajas, por ejemplo, si eres una persona que no trabaja, por lo que no tienes un salario, y con ganancias en criptomonedas has ganado en 2021 600 euros, ¿vale? No tienes que declararlas. No hace falta que las declares. Ahora, si eres una persona que trabaja y, por ejemplo, ha trabajado durante 3 meses cobrando al mes 1000 euros, ¿vale? Pues oye, 1000 por 3, 3000. Y luego con las criptomonedas ha ganado 20 euros, ¿no? Pues sí que tiene que declarar, porque el cómputo total excede los 1000 euros, ya que los 3000 por el trabajo más los 20 de la ganancia de las criptomonedas es una cifra superior a los 1000 euros, leones. Oye, mira Álvaro, yo no quiero pagar mis impuestos en criptomonedas, pero es que me salió un aviso en Hacienda y aparte he movido dinero del banco a Binance. ¿Qué me recomiendas hacer? Y con esto ya entramos en un terreno un poco polémico, ¿vale, leones? A ver, yo sinceramente, yo voy a declarar mis ganancias en criptomonedas. Es decir, ahí me salió este aviso, ¿vale? Al meter mis datos fiscales en la página web de la agencia tributaria, me salió ese aviso de que son conscientes de que he operado con criptomonedas, ¿vale? Entonces, yo personalmente voy a declarar, ¿vale? Cada uno que haga lo que vea conveniente. Pero hay dos casos, dos sucesos, que yo no me lo pensaría. Y declararía sí o sí, porque os van a pillar seguro. Y la multa que os va a caer puede ser menina, ¿vale? El primer caso es el que me sucedió a mí, que salga el aviso al entrar en la agencia tributaria, al meter tu DNI y fecha de caducidad del DNI, te sale el aviso de que saben que has operado con divisas digitales, con criptomonedas, ¿vale? Y el segundo caso es que hayas movido dinero directamente desde tu banco español hasta el exchange en el que has operado o viceversa, ¿vale? Esos son los dos casos. Ahora me dices, Álvaro, pero es que yo solo he ganado 5 euros con criptomonedas, ¿tengo que hacer la declaración de la renta? Pues la legalidad marca que sí, la legislación marca que sí, excepto que no llegues a los 1000 euros como he comentado anteriormente, ¿vale? Ahora, es importante saber que no hay que declarar solo
la compraventa de criptomonedas, sino que también hay que declarar las permutas. Es decir, las permutas, a mí no me parece bien, no estoy de acuerdo, pero tristemente es lo que hay. Las permutas actualmente, ¿vale? Se considera como variación patrimonial, es decir, si tienes 100 euros en Bitcoin y lo pasas a Ethereum, lo conviertes esos satoshis a Ethereum, ¿vale? Eso hay que declararlo, porque supuestamente hay variación patrimonial. Entonces yo lo que digo, leones, yo no voy a decir a nadie si tiene que declarar o si no, o sea, yo estoy explicando lo que hay, cada uno que haga lo que vea conveniente, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que te puede venir Hacienda dentro de 4 años a pedirte explicaciones y te puede multar por lo que no has declarado durante 4 años. Y las multas no es que sean pequeñas, es decir, cada uno que haga ya lo que vea conveniente. Yo he dicho que esto no iba a ser un vídeo de regar oídos, yo iba a decir la realidad, tanto lo bueno como lo malo. Que se da el caso de que alguien no ha transferido dinero directamente del banco español al exchange ni viceversa y no le sale el aviso a la agencia tributaria porque, oye, porque ha hecho las compras a través de un banco extranjero o algo por el estilo, pues oye, yo ahí ya no me meto. Lo dicho, yo estoy avisando de los riesgos, de los peligros que hay y de cuándo sí que haría la declaración de la renta sin pensármelo ni un solo segundo. Dicho esto, leones, cada uno que haga lo que vea conveniente. También quería comentar, porque es una duda que se suele tener, que suelen tener la mayoría de mis leones, se me traba la lengua porque me pongo nervioso. Vale. La gente pregunta, Álvaro, ¿debemos declarar la tenencia de criptomonedas? ¿El tener criptomonedas? No, error, ¿vale? A día de hoy, hasta hace poco había 2 documentos relativos a esto. Teníamos el documento D6, que por aquí tengo un vídeo, por si lo quieren ver, ¿vale? De cuando se quitó. El documento D6, que era un documento acreditativo a título informativo de las acciones de bolsa que tenías en el extranjero, en un broker extranjero, ¿vale? Ese D6, este noviembre o diciembre de 2021, se retiró, ¿vale? El modelo D6 ya no existe. Y tenemos el modelo 720, que el modelo 720 también es un documento a título informativo que deben hacer aquellos, ¿vale?, que tienen más de 50.000 euros en el extranjero, ya bien sea en acciones de bolsa, en bienes raíces, pero a día de hoy no hay que meter las criptomonedas en dicho modelo 720, leones. Importante, leones, que se me olvidaba, este año vamos a ver en la declaración de la renta una nueva casilla, la casilla 1626, ¿vale? 1626. Dicha casilla es donde tendremos que introducir las ganancias patrimoniales adquiridas con la negociación de las criptomonedas, ¿vale? Perfecto, leones, perfecto. Ahora, yo me voy a sincerar, ¿vale? Antes de dar el regalo y demás, me voy a sincerar. A mí no me hace ni pizca de gracia pagar impuestos por lo que he ganado con las criptomonedas, por ejemplo. Y más viendo en lo que se gasta. Es decir, y que no me venga nadie con el cuento de la sanidad, las carreteras, bueno, eso a quien se lo crea, ¿vale? Pero bueno, y más viendo en lo que se gasta. Lógicamente no me hace ni pizca de gracia. Pero tristemente, sé que mientras esté en España, pues mira, toca hacerlo legal. Porque encima, si vas por lo alegal, es que ya no digo por lo ilegal, por lo alegal, van a ir a apretarte y van a ir a buscarte como si no hubiese un mañana. Es decir, que no nos pensemos que van a ir solo a por los millonarios ni a por las ballenas, que al final España tiene un déficit público brutal y eso lo van a solventar a lo mejor quizás en no sé cuántos cientos de años desangrando al ciudadano, ¿vale? Entonces yo por eso voy a declarar mis criptomonedas, aparte de porque he recibido el aviso de la agencia tributaria, que ojalá mi situación financiera y económica me pudiese permitir el irme a Andorra o Portugal, que yo me iría. Y lo digo estando en España, yo me iría a Andorra o Portugal sin problema. Porque el acoso que se está dando a quien realmente puede producir riqueza en un país es detestable. Entonces, bueno, León, comentar que dicho regalo es ni más ni menos, sobre todo si este es el primer vídeo que ves en el canal de Lions Investors, es
este curso totalmente gratuito de análisis técnico, León, ¿vale? Para que aprendas a analizar un gráfico para un nivel básico. Seguro que te viene genial. También, León, te quería pedir, oye, muy importante para mí, para apoyar mi contenido, para que YouTube difunda este vídeo y llega más gente, el hecho de dar ahí el dedito arriba, de dejar un like, por supuestísimo, el suscribirte, activar la campanita, tolón tolón, y compartir mi vídeo, importantísimo para hacer feliz a este joven imberbe. Y bueno, faltaría más. Si te ha quedado alguna duda, házmelo saber en un comentario. Tu opinión sobre el vídeo, házmelo saber en un comentario. Y si es la primera vez, León, que ves un vídeo en este canal, por aquí te dejo el botón de suscribirse, ¿vale? Y aquí a tu derecha una lista de reproducción de Rose, mi criptomoneda favorita. Muchísimas gracias por todo, leones. Seguimos rugiendo.